Vale, ahora vamos a hablar de la lámina 27, en la que vamos a ver qué sucede con todas las venas que hay ya formadas. En ella vamos a ver la formación de la vena cava inferior y diferentes venas de nueva formación. Vale, en la primera imagen podemos ver cómo todavía la mesenquima hepática no se ha extendido mucho porque siguen intactas las venas umbilicales, se pueden ver las dos venas vitelinas, el seno venoso, la vena cardinal común, vena cardinal anterior o precardinal, vena cardinal posterior o postcardinal, las venas subcardinales y los mesonefros. En la segunda imagen vamos a hablar sobre qué es lo que sucede con las venas en el lado derecho. El izquierdo lo veremos probablemente en la cuarta imagen. Vamos a ver. Aquí ya se ha formado más o menos el hígado. Entonces ya este trocito de aquí, que era el que se formó con todas las venas de aquí que hablamos antes, se va a llamar entonces segmento hepático de la vena cava inferior. Luego van a desaparecer los mesonefros y se van a anastomosar las dos venas subcardinales. La vena subcardinal izquierda va a sacar ramas para anastomosarse con la vena cardinal, vena subcardinal izquierda, derecha. Luego, en superior, vemos que la vena cardinal común va a ser la que llega al corazón. La cardinal anterior va a formar la vena brachiocefálica derecha, que se divide en vena subclavia derecha y vena yugular derecha. Esta será la vena yugular interna y la externa veremos que se formará luego. Y luego la vena cardinal posterior va a continuar hacia abajo. En la tercera imagen podemos ver la vena renal izquierda que se ha formado de la anastomosis, la vena renal derecha que estará en formación, la vena suprarrenal derecha e izquierda y las venas gonadales. También podemos ver que la vena cava inferior está en su formación y va a tener tres tramos. El primer tramo formado por el segmento hepático de la vena cava inferior, el segundo tramo que se forma de la vena subcardinal derecha y el tercer tramo que se va a formar por parte de la vena cardinal posterior derecha. También podemos ver que la vena cardinal posterior izquierda va a tratar de unirse a la vena cava inferior y para ello forma esta vena. Por último vemos que se forma la vena yugular externa y que se forma este trozo de aquí, que vamos a hablar en la última foto. En esta, ¿qué podemos ver nuevo? Pues se ve que está mucho mejor definida la vena renal izquierda, la derecha, y luego podemos ver aquí las suprarrenales y las gonadales. Se ha completado de unir la vena cardinal posterior izquierda a la vena cava inferior y se ha extendido para formar la vena ilíaca común, vena ilíaca externa, vena ilíaca interna y vena sacra media. Por último aquí vemos que se ha terminado de formar esta vena que se conoce como vena brachiocefálica izquierda. Este proceso se conoce como anastomosis precardinal, ya que lo que hace es unir las dos precardinales. Por último tenemos la vena cardinal común izquierda que ha formado esto de aquí, que es el seno coronario, del que hablaremos más tarde. Por último, tenemos la vena cardinal posterior derecha, que lo que sobró de la formación de la vena cava, que es esto, ha formado la vena ácigos. Y en el otro lado, la vena cardinal posterior izquierda va a formar la hemiácigos, con una vena en formación aquí, la hemiácigos accesoria y la hemiácigos. Por último otra vez. Lo amarillo esto, que era parte de la vena cardinal posterior izquierda, se va a desprender para dejar suelta la hemiácigo accesoria. En la lámina 28 lo que vamos a hablar es de los pliegues y la formación en sí del corazón, ¿vale? Con sus ventrículos y sus aurículas. Vamos a ver dos visiones, una primera visión posterior y una visión anterior.
Vale, desde una visión posterior vamos a ver diferentes cosas. En la primera vamos a repasar todo lo que hemos dado anteriormente, que sería seno venoso, que lo vamos a dividir en cuerno izquierdo, cuerno derecho y el cuerpo. El atrio, el ventrículo embrionario, el conotronco y el saco aórtico, que va a dar los arcos aórticos, que van a dar lugar a las arterias dorsales. Luego, en la siguiente vamos a ver que se continúa el pliegue. ¿Qué va a pasar? El ventrículo embrionario va a descender y se va a colocar en inferior. ¿Qué vamos a ver también? Que las venas umbilicales se van a atrofiar y la vena vitelina izquierda se va a atrofiar también. Como podemos repasar en esta imagen, que este de aquí, que es el segmento hepático de la vena cava inferior, que está justamente aquí, se formó de la vitelina derecha. ¿Por qué? Porque es la que más células en sí puso para este segmento. Aunque es verdad que la que más sangre lleva va a ser la umbilical izquierda, la que la formó fue el segmento, la vena vitelina derecha. Y el resto se va a atrofiar. Y si recordamos de esta parte, esta de aquí se va a atrofiar. ¿Por qué? Porque esta iba a dar a la hemiácido accesoria. Y va a quedar solo esto de aquí, que es el que va a formar el seno coronario en la siguiente. ¿Qué nos queda al final? Nos queda el seno venoso, nos queda el seno coronario, la vena cava inferior y la vena cava superior. Recordemos que este es el atrio y este es el ventrículo embrionario. ¿Por qué? Porque bajó. También en esta surge lo que se conoce como vena pulmonar de nueva formación, ¿vale? Que vamos a ver en las siguientes. Luego, como podemos ver, el seno coronario, que es el que recoge la sangre de las paredes, va a extenderse. ¿Y qué va a utilizar? Va a utilizar tanto el cuerno izquierdo como el cuerpo. Y lo único que va a quedar es el cuerno derecho. Vemos también que la vena pulmonar de nueva formación, que se dividió en 4 venas pulmonares, va a comenzar a unirse al atrio y formar parte de él. ¿Ves? En esta, ¿qué podemos ver? Pues el seno se sigue desarrollando, podemos ver ya que la vena cava inferior y superior se han hecho más grandes y podemos ver que este, que era el cuerno derecho, ahora se va a llamar seno de las venas cavas. Y como por aquí, pues eso, que la vena pulmonar va a empezar a formar parte del atrio, que cuando se divida va a formar parte de la aurícula izquierda. Esta de aquí sería la visión anterior, ¿vale? En el que podemos ver el atrio y aquí ya estará dividido en aurícula derecha y aurícula izquierda, que será el proceso que veremos en la siguiente lámina. Desde anterior, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver esto de aquí, ¿vale? Que si recordamos bien, entre el seno venoso y el atrio había una pequeña válvula que era la válvula sinoatrial. ¿Y qué vamos a ver justo si miramos a través de la válvula sinoatrial? Pues vamos a ver el cuerno derecho, que sería parte del seno venoso, que ahora se llamará seno de las venas cavas. También podemos ver aquí el agujero que ha hecho la vena pulmonar de nueva formación. En la siguiente, que ya sería una visión más desarrollada, en el que ya podemos distinguir aurícula izquierda y aurícula derecha. Podemos ver que la válvula sinoatrial ya no existe, ¿vale? Y lo que va a hacer el seno de las venas cavas es que se va a incorporar al atrio o a la aurícula derecha, al igual que hizo la vena pulmonar, que se puede ver justo aquí. ¿Qué vamos a distinguir en la aurícula derecha? Pues vamos a distinguir este agujerito de aquí, que sería el de la vena cava inferior, este que sería el del seno coronario y este que sería el de la vena cava superior.
de la válvula, ¿qué va a quedar? Pues van a quedar estos 3 tramitos. Bueno, quedan 4, pero este no hace falta saberlo. Este de aquí y este de aquí. El 1, este sería la válvula de la vena cava inferior. Este sería la válvula del sero coronario. Y este de aquí, que es la cresta terminal, que nos dijo Inés que en el cadáver se nota desde un rugoso a un liso, pues esa sería la cresta terminal. Y ya nos iríamos después de esto a cómo se forman los tabiques. No se puede llamar aurícula derecha o aurícula izquierda en los ventrículos tampoco si no están tabicados, y por ello, ya que están tabicados en esta, podemos llamar aurícula derecha y aurícula izquierda.